de contestar. Vale. Bien. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Cátedra de Derecho Notarial y al Colegio Notarial de Asturias por la invitación, y es un placer compartir mesa con Pilar Jiménez y con Isidoro Calvo, al que conozco desde hace muchos años, pero no habíamos tenido el placer. Bueno. Efectivamente, el reglamento opta por la conexión objetiva de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, porque considera que este es el centro de vida e intereses del causante, es decir, es donde se van a dar las relaciones patrimoniales, donde va a tener la mayor parte de los bienes hereditarios, donde normalmente van a residir los parientes próximos al causante y donde normalmente van a estar presentes los acreedores de la herencia. Entonces, ¿cómo se determina la residencia habitual del causante? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta? Pues, en primer lugar, aunque parezca una evidencia, cabría destacar que el causante solo puede tener una residencia habitual. Y digo que hay que destacarlo porque el TJUE tuvo que aclararlo en una de las cuestiones prejudiciales del reglamento. El concepto de residencia habitual es un concepto autónomo, pero sin embargo el reglamento no nos da una definición, no quiso dar una definición. Tenemos algunas orientaciones en sus considerandos en los que habla de que tiene que haber un vínculo estrecho y estable, pero bueno, con carácter general tenemos que decir que se trataría de hacer una valoración de las circunstancias de vida del causante en el momento del fallecimiento y en los años anteriores, y que, en concreto, habría que comprobar, por supuesto, que hay una presencia física del causante en el estado respecto del que entendemos que va a ser el de su residencia habitual, y una cierta habitualidad. El reglamento no ha querido cuantificar no ha querido poner una duración mínima en cuanto a esa habitualidad, con lo cual pues habría que ver en cada caso concreto un poco la duración, las razones de esa residencia, y sobre todo un elemento muy importante es que exista una voluntad del causante de permanecer allí, que hubiera, vamos, una voluntad del causante de permanecer en ese estado con una cierta estabilidad, ¿no? Por supuesto que hay algunos casos difíciles en los que la determinación de la residencia habitual va a ser difícil, pues por ejemplo, en aquellos casos en los que choca lo que podríamos llamar una residencia personal familiar con una residencia profesional. Pues bueno, yo tengo mi familia, mi casa en Oviedo, pero mi trabajo está en Roma. Entonces me paso casi todo el tiempo en Italia, pero cuando puedo vengo a Oviedo, etcétera. O, por ejemplo, otro caso complicado podría ser el típico ejemplo de alemán jubilado que pasa ciertos meses en su país de origen y ciertos meses en España, ¿no? Para estos casos difíciles, el reglamento nos dice que podríamos utilizar el dato de la nacionalidad para decantarnos por uno u otro. Y luego, en cuanto a la cláusula de los vínculos más estrechos, bueno, empezar porque es de aplicación absolutamente excepcional. Yo creo que tiene poca aplicación en la práctica. Quizá Isidoro nos pueda decir. Desde luego, no ha trascendido a nivel TJUE y por lo que yo sé a nivel jurisprudencia española tampoco. En este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la cláusula de los vínculos más estrechos no se puede utilizar como criterio como herramienta para determinar la residencia habitual en los casos en los que sea difícil la determinación de la residencia habitual, sino que como presupuesto previo de la aplicación de la cláusula de los vínculos más estrechos tenemos que tener la residencia habitual determinada y además bien determinada, ¿no? Su utilización debe ser con una función estrictamente localizadora, neutra. Es decir, no vamos a poder entrar en el contenido del derecho de la residencia habitual y el derecho de esa posible ley más estrechamente vinculada para ver si pues una tiene, pues, por ejemplo, unos derechos legitimarios más estrictos, etc. Lo digo sobre todo por la posible bueno,
pues, tentación de caer en ello en aquellos casos en los que se cree que el causante haya podido cambiar fácilmente de residencia habitual para que se le aplique un sistema legitimario más débil, ¿no? más laxo y, por tanto, tener una mayor libertad de disposición. No, se trata, estas normas no tienen objetivos de derecho material, son neutras y, por tanto, solo se podría utilizar en términos estrictamente localizadores. Todas las circunstancias del causante tienen que ser manifiestamente más estrechas con un país distinto al de la residencia habitual. Aquí sí podríamos entrar a valorar cuestiones como dónde están los bienes hereditarios de la herencia, dónde residen los parientes próximos a la herencia interesados de la herencia, dónde residen posibles acreedores de la herencia, si el causante ha tenido residencia habitual en ese país antes de cambiar su residencia habitual, la duración de cada una de ellas, etc. Ejemplo, ciudadano inglés que se jubila y se traslada a España para disfrutar de su jubilación y tiene aquí un piso de alquiler, dejando sus bienes hereditarios, bien inmueble, cuentas corrientes, etcétera, en Inglaterra, parientes en Inglaterra, yendo por temporadas a su país de origen, fallece. Bueno, aquí quizá podría plantearse, además si la duración de la residencia habitual no es muy larga, podría plantearse excepcionar la ley española y aplicar la inglesa. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, si el inmueble ya fuera en propiedad, yo creo que ya no se podría aplicar la excepción. Muy bien, muchas gracias. No sé si Isidoro quiere completar o matizar o Sí, lo que desee. completo poco porque lo que ha dicho Isabel es perfectamente correcto. Quiero también dar las gracias a la Cátedra de Derecho Notarial por esta amable invitación. Siempre es un placer para mí venir a Oviedo, lo hago con cierta frecuencia a lo largo del año. Y además también coincidir con Isabel. Isabel no lo sabe porque no se lo he dicho nunca. Yo solo he estado en la lectura de 2 tesis notariales, de 2 tesis doctorales en mi vida. La mía por propia obligación y la de Isabel por devoción. Y por eso es una especial alegría compartir este momento contigo. Sobre la residencia habitual, yo formaba parte en el grupo de trabajo del derecho de sucesiones del Consejo de Notariados de la Unión Europea, de ese grupo de trabajo que hizo el seguimiento de los trabajos legislativos cuando se estaba trabajando en el texto del reglamento. Y en alguna de las reuniones con gente de la comisión, yo recuerdo que le habíamos planteado expresamente acerca de la posible conveniencia de incluir una definición de residencia habitual o al menos una orientación temporal. Yo recuerdo que habíamos hablado de 3, 5 años y fue de propósito dejarla sin incluir esa definición de residencia habitual a los efectos de que fuera en la práctica los juristas, de los que tendrían que aplicar la ley, el reglamento, los que fueran decantando ese concepto de la residencia habitual, informándose propiamente de cómo está indicado en los considerandos. Y acerca de estos 2 conceptos que determinan la ley aplicable, hay una cuestión que lo comentábamos una vez Isabel y yo, y que para mí tiene una especial importancia, que es cómo juegan estos 2 conceptos en la aplicación del mecanismo del reenvío. Porque el reenvío en el artículo 34 está excepcionado en los supuestos de la professio juris y en los supuestos de aplicación de la ley por el criterio de la vinculación más estrecha. Sin embargo, se mantiene, y es donde tiene el ámbito de juego, cuando la ley viene determinada por la residencia habitual. Y a mí eso me choca. No sé si lo podemos a lo mejor hablar después, pero me choca porque cuando la vinculación más estrecha precisamente viene determinada porque también la residencia habitual está en ese lugar, en ese caso quitamos la ley a donde reenvía el criterio general y aplicamos el reenvío. Y en cambio, si todos los elementos de la situación jurídica contemplada están en un mismo territorio, pero excepcionalmente la residencia habitual me la llevo fuera, entonces
según el criterio del artículo 34, exceptúo la aplicación del reenvío y me quedo con la ley inicialmente indicada. A mí me cuesta muchísimo que esto sea así y en la práctica, cuando en algún supuesto lo hemos planteado, yo he tratado de evitar ese desvío porque no veo claro que por el simple hecho de que la residencia habitual se haya ido en un determinado momento pueda jugar un reenvío y en cambio cuando todos los elementos están en el mismo territorio, incluso porque a lo mejor el causante consideraba que era ahí donde estaba su centro de intereses y la ley adecuada para regular su sucesión, en ese caso lo excluyo. Yo en ese caso lo he hablado con los clientes y hemos adoptado situaciones eclécticas y no estrictamente ajustadas a lo que a la norma. Sí, sí. Bueno, sobre el reenvío hablaremos un poco más adelante. Siguiendo el orden en la determinación de la ley aplicable, es posible, como sabemos, un margen de elección de ley. Un margen de elección de ley que es muy limitado porque únicamente se permite la elección de la ley nacional del causante. Me gustaría conocer, o nos gustaría conocer vuestra opinión y criterio sobre cómo debe asesorarse al causante que vaya a hacer una elección de ley en un testamento o fuera de un testamento, cómo tiene que redactarse esa cláusula de elección de ley, cómo se diferencia una cláusula de elección de ley de la ley sucesoria de la ley del testamento, que pueden ser diferentes, si cabe una elección parcial o tiene que ser siempre una elección total, si cabe una elección tácita o siempre tiene que ser una elección expresa. Bueno, un poco estas cuestiones en relación con la elección de ley. Vale. Pues, bueno, yendo por partes, tendríamos en primer lugar que distinguir lo que denominamos también professio iuris o elección de ley sucesoria, que es lo que se recoge en el artículo 22, limitada a la nacionalidad o cualquiera de las nacionalidades del causante, y también la posibilidad de elegir la ley aplicable a la admisibilidad y validez material de un testamento o pacto sucesorio cuando lo estoy otorgando. Son dos elecciones distintas, aunque todas ellas rondan en torno a la nacionalidad del causante. En cuanto a la professio iuris, que es la elección de la ley sucesoria, en atención al principio de la unidad de la sucesión, no cabría realizar una professio iuris parcial, una elección de ley sucesoria parcial. No, la elección de ley sucesoria es para el conjunto de la sucesión por el principio de unidad. Pero está muy bien la pregunta porque el propio TJUE también en una cuestión prejudicial hablaba de professio iuris parcial refiriéndose a la elección de ley aplicable a un pacto sucesorio. Lo llamaba professio iuris parcial y eso daba lugar a equívoco, porque son dos cuestiones diferentes. Sí podríamos plantearnos bajo el paraguas del régimen transitorio, que todavía puede tener su virtualidad, del artículo 83, la posibilidad de dar cabida a professio iuris parciales que se hubieran podido realizar antes de la aplicación del reglamento. Estoy pensando en un ciudadano alemán que fallece residiendo habitualmente en Oviedo y que en su día, antes de la aplicación del reglamento, realizó una elección de la ley alemana en virtud del artículo 25 del EGBGB para regir la sucesión de un bien inmueble situado en Alemania y que en principio pues estaría bajo el paraguas de lo que permite el artículo 83.2 del reglamento. ¿Qué pasa? Que tenemos ahí el principio de unidad, ¿no? Entonces, esto es una cuestión abierta. Yo, personalmente, mi opinión es que sí habría que respetar esa voluntad y esa elección de ley, pese a que se quebrante ese principio de unidad, porque el principio de unidad se quebranta en el reglamento constantemente y porque el TJUE ya ha dicho que es un principio que no es absoluto. Entonces, yo creo que ahí el mantener la voluntad del testador y bajo el amparo de ese derecho internacional privado, tal cual lo permite el artículo 83.2, podría caber. Pero ya digo que es una cuestión abierta, que sería una cuestión prejudicial preciosa, la verdad.
Por otro lado, la elección de ley sucesoria, la profesio juris, puede ser expresa o tácita, así lo dice el artículo 22.2 claramente. Y sobre la profesio juris tácita, también habría que traer todavía a colación el régimen transitorio en el artículo 83.4, que recoge una ficción de elección de ley sucesoria en aquellos casos en los que, pues, por ejemplo, un causante español con vecindad civil común realizó su testamento antes de que entrara en aplicación el reglamento conforme a las disposiciones del Código Civil y luego falleció residiendo habitualmente en Francia. Bueno, pues en ese caso se hace por el artículo 83.4 una ficción, porque es una ficción, es una construcción que realiza ficticia el reglamento, se entiende que había realizado una profesio juris tácita. Me parece importante también señalar sobre la profesio juris que no cabe entender cuando hay una profesio juris que pueda haber un abuso de derecho o fraude de ley por el hecho de escoger la ley de la nacionalidad para regir mi sucesión. El causante lo puede hacer y lo puede hacer por las razones que quiera. Si lo quiere hacer porque el derecho de su nacionalidad le da una mayor libertad de disposición, es totalmente legítimo. De hecho, por eso se limitó también las posibilidades de elegir ley sucesoria únicamente a la nacionalidad. Se valoraron otras, por ejemplo, la del régimen económico matrimonial. Y sin embargo se decidió que no, porque es una ley lo suficientemente también vinculada al causante como para poder ser, digamos, legítima para determinar qué libertad de disposición puede tener el causante, con lo cual no hay que indagar en las razones que llevan al causante a esto. En cuanto a la redacción de la cláusula y la diferencia entre la elección de ley sucesoria y la elección de ley aplicable a este testamento que estoy otorgando, en concreto la admisibilidad y validez material de este testamento o de este pacto sucesorio que estoy otorgando, habría que redactarla, habría que orientar, creo yo, convenientemente al causante, explicándole la diferencia entre una y otra opción, sobre todo porque la ley sucesoria es la que va a determinar su libertad de disposición, con lo cual esto se ve mejor con los pactos sucesorios. Ya sé que es mi tema de tesis, pero es que como son una figura tan controvertida, sirve para ver cómo la virtualidad que tiene la posibilidad de elegir la ley del pacto sucesorio. Yo quiero realizar un pacto sucesorio, dos cónyuges, uno de nacionalidad alemana, otro de nacionalidad española y vecindad civil común, un pacto sucesorio de institución recíproca. Residen habitualmente en Oviedo en el momento de realizar el pacto. Entonces, el artículo 25.3 les permite escoger la ley alemana, la ley de la nacionalidad de cualquiera de los otorgantes, la ley alemana, que permite ampliamente los pactos sucesorios. Pero luego yo fallezco y bueno, pues en virtud de mi residencia habitual, vecindad civil, pues se me aplica el Código Civil. Y el Código Civil prohíbe los pactos sucesorios. Os da igual. El pacto sucesorio es válido, porque yo he elegido la ley alemana en virtud del artículo 25.3. Otra cosa ya es, en términos de eficacia, qué es lo que me permite hacer mi ley sucesoria y si hay que corregir o no el contenido de ese pacto para salvaguardar los derechos de los legitimarios que van por la ley sucesoria. Entonces, en la redacción, pues habría que tener en cuenta qué es lo que quiere realmente el causante, qué es lo que puede hacer, porque bueno, los límites están ahí, y expresar claramente el artículo. Bueno, pues se quiere hacer una elección de ley sucesoria conforme al artículo 22, o se quiere hacer una elección aplicable a la admisibilidad y validez material del testamento, según el artículo 24.2, o se quiere realizar una elección de ley aplicable a admisibilidad y validez material del pacto sucesorio, según el artículo 25.3. De esa manera no tenemos luego problemas interpretativos, creo yo. Isidoro. Sí, no, en la práctica se trabaja así. Es más frecuente de lo que parecería el uso de la profesio juris tácita.
Hace poco yo tenía en la oficina un supuesto de una sucesión de un ciudadano gallego fallecido con residencia habitual en Camerún. Y en su testamento, que había hecho en España, en Galicia, había incluido como cláusula primera un legado de usufructo universal en favor del cónyuge de la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pues lo consideramos como un supuesto de elección tácita de ley y la sucesión se resolvió con arreglo a la ley española. La unidad de la sucesión, ese mantra que, como yo recuerdo que decía, está en el frontispicio del reglamento y se queda ahí, porque luego el reglamento, como acaba de decir Isabel, está lleno de excepciones. Pero es cierto, la sucesión solo va a tener en aplicación, una vez abierta la sucesión, solo va a tener una ley aplicable. Y es así, determinada por elección, por la aplicación de cualquiera de los otros vínculos objetivos que establece el reglamento, lo cual no excluye la posibilidad de que a lo largo de la vida se hayan realizado distintos negocios jurídicos sucesorios que puedan haber estado sujetos a leyes distintas de la sucesoria. Pero eso incluso puede ocurrir en el ámbito del derecho interregional. Yo, con vecindad civil gallega, puedo otorgar un pacto sucesorio de mejora con arreglo a la Ley de Derecho Civil de Galicia, cambia mi residencia habitual, estoy sujeto al derecho común y al final fallezco con un sistema legitimario, como acaba de decir Isabel, establecido en el Código Civil, que tiene que verse si ese pacto de mejora puede haber incidido o no o causado lesión de legítimas. Por lo tanto, es cierto que la ley rectora de la sucesión, una vez que la sucesión se abre, será solo una, pero que nos podemos encontrar en el íter vital de una persona con distintos negocios jurídicos mortis causa que puedan haber estado sometidos a leyes distintas. Sobre todo hay que procurar, y yo creo que cuando el testamento se redacta por el notario, la claridad de la cláusula de elección de ley, en los casos en los que corresponde, pues es la cláusula primera. Dispongo que mi sucesión se rija por la ley de mi nacionalidad española y, como tengo vecindad civil catalana, navarra o gallega, por esta, ¿no? Se me acaba de ir una idea que tenía. Después, sí. Después, aunque no es exactamente una profesio juris, a mí hay supuestos en los que una persona considera que la ley que mejor se acomoda a la regulación, para la regulación de su sucesión, es la ley de la residencia habitual. Yo, en esos casos, también soy partidario de hacer una referencia a esa voluntad y dejar elementos probatorios de que por qué considero que esa es la ley que mejor se ajusta a la regulación de mi sucesión, incluso decir por qué yo tengo esta residencia habitual. Ya sé que no es una profesión juris, pero me deja elementos de prueba preestablecidos para lo que pueda venir después. Incluso para lo que hablábamos antes, utilizar también el testamento como vehículo para dejar sentado que esta ley, que es de mi residencia habitual, a lo mejor no es la que corresponde porque yo tengo vínculos más estrechos con este otro territorio. Yo creo que el testamento puede ser el vehículo adecuado para dejar a modo casi de preámbulo o de considerando determinadas manifestaciones que normalmente no estamos acostumbrados a hacer porque atendemos a la nacionalidad o la vecindad civil, pero que cuando entran elementos en los que, como en la residencia habitual, aparte del elemento fáctico, existe un elemento volitivo que integra el concepto, a mí creo que es especialmente útil y que quede constancia en el testamento para el día de mañana puede ser beneficioso. Sí, pues lo que pasa que, bueno, en el momento en el que está realizando la disposición mortis causa, tiene una determinada residencia habitual, pero quizá no vamos a conocer ni cuándo va a fallecer, ni... quiero decir, bueno, que en función del caso se podrá tener o no, determinante no va a poder ser. No, determinante no, en ningún caso va a ser determinante, pero que como elemento de Porque- prueba o indicio que me pueda servir Porque el día de tampoco mañana. puede ser una elección encubierta. No. O sea, la elección solo cabe para la ley de la nacionalidad. Sí, además es que
valoraron también que se pudiera escoger la de la residencia habitual y lo desecharon en los trabajos. Sí, lo sé, pero yo te digo que muchas veces, y sobre todo cuando hay posibilidades de que haya una dificultad a la hora de determinar el la elemento residencia habitual, yo casi prefiero dejar constancia de la voluntad del testador Ya. o de la información del testador que dejarme el día de la mañana a lo que me puedan traer los beneficiarios de la herencia. Ujú. Entonces creo que no va a ser un elemento definitivo, pero sí un elemento que puede enriquecer la información recibida a la hora de resolver la sucesión. Entiendo que como el elemento intencional de la residencia habitual sí puede ser interesante, sí procede. Bueno, dejamos estas cuestiones o interrogantes o flecos, en su caso a lo mejor luego alguien los quiere retomar, ¿no? Seguimos avanzando en el régimen del derecho aplicable, ya ha salido el tema de los testamentos, de los pactos sucesorios. Una pequeña pincelada sobre el tema de la validez formal. Es decir, estamos acostumbrados, sobre todo los que estamos en territorio de Código Civil, a tener delante el artículo 733 del Código Civil en la prohibición del testamento mancomunado. Claro, cuando estamos en el ámbito del reglamento de sucesiones y situaciones internacionales, esto creo que se interpreta de una manera muy diferente, ¿no? Sí, bueno, testamento mancomunado, yo creo que habría que diferenciar los casos en los que el testamento mancomunado tiene disposiciones de los dos disponentes, pero que no son recíprocas, que son independientes, y aquellos testamentos mancomunados en los que sí hay disposiciones cuya causa viene en la reciprocidad de lo que dispone el otro. Estos últimos, yo creo que son realmente pactos sucesorios y entonces creo que deberían ir por el artículo 25. En cuanto a la validez formal, los testamentos y testamentos mancomunados están dentro del ámbito de aplicación del Convenio de La Haya del 61, que tiene preferencia, por tanto, para aplicarse a la determinación de la ley aplicable a la forma. Sin embargo, los pactos sucesorios no, con lo cual tendríamos que aplicar el artículo 27 del reglamento. No sé si quieres No, y matizar. el artículo 27 que establece una amplitud de Sí, puntos de conexión suficientes en ambos como para casos. que Sí. prácticamente Sí. por tema de forma no Sí, podamos favor incluir validitatis supuestos en ambos casos. de Sí. nulidad, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho las soluciones son las mismas Sí. en ambos En los dos instrumentos, ¿no? Bueno, antes salió el tema del reenvío. Vamos a retomar un poco ese tema. Una pequeña pincelada para quienes no se están familiarizados con lo que supone el reenvío. La idea del reenvío supone la aplicación de un derecho extranjero que dentro del cual cogemos su propia norma de conflicto que nos revierte otra vez en el derecho de un Estado miembro de la Unión Europea, ¿no? Es un camino de ida y un camino de vuelta. Y hay una solución muy específica que ya ha sido citada en el artículo 34 del Reglamento de Sucesiones. Y además es una solución, yo siempre cuento a mis estudiantes que la mayor parte de la jurisprudencia española de Derecho Internacional Privado del Tribunal Supremo está precisamente en relación con el tema del reenvío, porque el derecho español parte de una visión unitaria de la sucesión, mientras que los sistemas anglosajones, por ejemplo, parten de una visión fragmentada en función de la situación de los bienes, con lo cual siempre ha sido muy frecuente ir al derecho inglés y del derecho inglés plantearse si se aplicamos el derecho español para la sucesión del inmueble que está en España. Y ha habido una jurisprudencia vacilante del Tribunal Supremo en esta materia, precisamente, bueno, por si afecta o no a los principios esenciales en materia sucesoria. No sé qué interpretación o visión dais al tema del reenvío tal y como está concebido en el reglamento y realmente su utilidad o más bien su carácter casi pernicioso, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que en la propuesta de la comisión no había reenvío. O sea, el artículo de la propuesta de la comisión fue el que después apareció en los reglamentos sobre regímenes matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas, donde no hay reenvío, sino que directamente se aplica el derecho material. Y fue en el trámite legislativo posterior cuando, después de muchas idas y vueltas, se consideró la admisión del reenvío y además en los dos sentidos, en el reenvío de primer grado a Estado miembro, o sea, al Estado miembro, pero también cuando se admite en un tercer Estado.
Yo he tenido bastantes sucesiones con reenvío a sistemas de corte escisionista con legislaciones de Estados Unidos y de derecho inglés también. Y yo parto de una consideración y es aplicar desde mi punto de vista la doctrina del Tribunal Supremo Español en tanto no tenga otra del Tribunal de Justicia. Es decir, en la medida en que admitir el reenvío me suponga romper la unidad de la ley aplicable, yo no lo admito y directamente aplico la ley determinada por la norma reglamentaria. Si el reenvío me manda a la ley de un Estado miembro y ahí mantengo toda la unidad de la sucesión, entonces aplico el reenvío. La mayoría de los casos, cuando te viene cuando viene de un sistema escisionista, casi por propia definición, los bienes están en distintos estados y no vamos a aplicar el reenvío. Yo lo cuento además en la escritura, explico todo, cómo el artículo 34 me lleva a este país, en este país las normas de derecho internacional privado me dicen esto, como tengo distintas masas sucesorias tendría que aplicar distintas normas y la doctrina del Tribunal Supremo viene por aquí, con lo cual o rechazo o lo admito en función de la consecuencia. No hemos tenido ninguna cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia, lo cual parece extraño que en 10 años no se haya planteado. No sé cómo se estará resolviendo esta situación, no lo sé, pero la solución práctica que yo aplico en la oficina es la que acabo de explicar. Muy bien. Pues seguimos avanzando en el ámbito del derecho aplicable y vamos a referirnos a un aspecto importante, que es el ámbito de aplicación de la ley sucesoria, porque tradicionalmente también teníamos una visión civilista, incluso con alguna sentencia donde consideraba, por ejemplo, las legítimas cuestión de orden público, que excepcionaba cualquier aplicación de un derecho extranjero que estableciera un sistema de libertad de testar, donde se plantean también problemas, por ejemplo, en relación con el régimen de adaptación con el régimen económico matrimonial, donde aquí, como nos explicaréis, el reglamento de sucesiones tiene una visión radicalmente diferente a la que tenía el 9.8 del Código Civil, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, es decir, la delimitación de todo lo que entra en la ley sucesoria, dónde puede operar el orden público y dónde no va a operar, porque iría en contra de la esencia del propio reglamento. Isidoro, si te parece. No, me estaba acordando ahora que yo excepcioné en una ocasión la aplicación de una norma extranjera por razón de orden público. Y es una norma del derecho cubano que excluía, era una declaración de herederos hecha en Cuba y excluía de la sucesión del causante a una de sus hijas porque había abandonado el territorio, se había ido a Miami, vamos, directamente. Y entonces hay una norma en el Código Civil que sanciona con la exclusión de la sucesión al quien haya incurrido en esa circunstancia, que claramente es discriminatoria por motivos, no sé cuáles pueden ser, pero ideológicos, políticos, los que sean, y yo les dije a los herederos, miren, esta señora, si quieren que yo les haga la sucesión, va a heredar. Y lo entendieron y heredó. Sí, bueno, después las resoluciones de la Dirección General que hemos tenido apuntan también a exclusión de normas de algunos países árabes por motivos de discriminación. Hay una resolución que la tengo citada por ahí y es especialmente interesante porque la resolución no entra en el fondo del asunto, pero sí que lo deja planteado. Y es un caso en el que, vía testamentaria, se hace aplicación o se hace transposición de la normativa de los hijos varones el doble que las hijas. Y entonces la Dirección General no entra porque no era cuestión, pero lo deja apuntado sin resolver. Vamos a ver, en el derecho español, yo no tengo o sea, si alguien viene a hacer un testamento a la oficina y me dice que le quiere dejar al hijo el doble que a la hija, o sea, de 3 partes, que una se la deja a la hija y 2 al hijo, yo no me hubiera planteado la duda de que está haciendo una discriminación, ¿no?
En ese caso, la Dirección General apuntó y ha negado la inscripción de alguna escritura que estaba apoyada en la directa aplicación de la ley. La cuestión que entonces la Dirección General ahí parece que quería apuntar sería, es decir, si llegamos a la conclusión que tiene que ser absolutamente cierta, de que el testador hace una disposición testamentaria en aplicación de una ley discriminatoria, queriendo discriminar por razón de sexo, entonces eso es contrario al orden público. Yo creo que ahí depende de la ley sucesoria y la libertad de disposición. Si eso entra dentro de la libertad de disposición que tenga el causante, no podemos hacer nada, porque tampoco podemos indagar en los porqués. Es su derecho, como si se lo deja a la vecina, da igual. Depende de lo que diga la ley sucesoria. Si la ley sucesoria sí es discriminatoria porque sí permite esa diferencia solo porque por razón del sexo de los legitimarios herederos, entonces ahí sí podríamos entrar, Pero pero si entonces ese ciudadano hace un testamento directamente diciendo, dispongo que mi sucesión se rija por la ley aplicable de mi nacionalidad, que es la Kuwaití, y me establece un sistema claro de discriminación por razón de sexo entre varones y no, mujeres. entonces es... Y en cambio, si traspongo esa ley en el testamento y digo a mi hijo 2 y a mi hija 1, ya. Pues si la ley sucesoria es la ley X y permite, lo puede hacer, porque no tiene por qué escoger la ley de su nacionalidad. La ley de la residencia habitual en el momento del causante es totalmente legítima para aplicarse y determinar la libertad de disposición del causante. Creo, siendo estrictos. Bueno, es interesante. Es muy interesante la cuestión y ha ido un poco más allá de lo que habitualmente explicamos, que decimos, no, una ley extranjera, derecho musulmán, que establece que los varones heredan el doble que las mujeres, claramente Claro. afecta a nuestro orden público. Claro, si eso se hace dentro del margen de libre disposición que tiene el causante, no por imperativo de una norma, bueno, yo creo que ahí entramos en el margen de la autonomía de la voluntad, ¿no? Siempre que la ley permita ese margen de libre disposición, claro. Es diferente, sí. Yo creo que ahí la respuesta Bueno, es que sería ahí diferente. no ha habido una profesio juris para el reglamento. Ahí no habría una profesio La juris. clave está en que la ley sucesoria te permita, ¿no? El margen. Bueno, me estoy excediendo mi papel de Salvo que se moderadora. entienda que hay una profesio juris tácita a través de esa incorporación por referencia. En ese caso, entonces sí podríamos excepcionar el derecho de Kuwait por ser discriminatorio, pero no, es interesante. Es interesante, sí. Al hilo de esto, bueno, seguimos por completar un poco el tema del ámbito de aplicación, porque es un tema creo que importante en la práctica, la relación entre la sucesión y los derechos sucesorios del cónyuge supérsite, ¿no? La delimitación respecto de la ley rectora del régimen económico matrimonial. Quizá algún apunte en este punto yo creo que sería interesante que nos dierais. Sí. Bueno, pues el reglamento decidió excluir de su ámbito de aplicación, o bueno, no incorporar una norma de adaptación para los casos en los que hubiera problemas entre la liquidación del régimen económico matrimonial, la ley aplicable a la liquidación al régimen económico matrimonial y la ley sucesoria, que pueden pues, llevar, por ser distintas y aplicarse a un mismo hecho, que es el fallecimiento de un cónyuge y la sucesión de un cónyuge supérstite, pues llevar a resultados incoherentes. Con lo cual, aquí simplemente lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer ahora mismo con los reglamentos en la mano es, en primer lugar, liquidar el régimen económico matrimonial aplicando el reglamento de régimen económico matrimonial y la ley aplicable que de él se derive y después aplicar el reglamento de sucesiones y determinar la ley sucesoria y esta determinará
qué derechos le corresponden al cónyuge supérstite. Con lo cual, pues si hay algún tipo de incoherencia, en principio, no podríamos a posteriori hacer nada, aunque el reglamento hay un considerando en el que realiza, que dice, bueno, en el momento de liquidar la sucesión habrá que tener en cuenta la liquidación de los derechos del cónyuge supérstite, pero en primer lugar, es un considerando, o sea, no tiene ningún tipo de valor normativo, y en segundo lugar, pues no establece tampoco ninguna solución clara de qué podemos realizar. Yo creo que ahí, de manera limitada, para evitar este tipo de incoherencias, se podría a priori, ¿no? En el momento en el que se planifica régimen económico matrimonial, pues posibilidad de escoger la ley aplicable y que coincidan. Escoger al régimen económico matrimonial la ley de la nacionalidad y que así coincida también con la sucesoria. Pero claro, esto solo va a funcionar si los cónyuges tienen la misma nacionalidad, porque si no, pues dependerá de quién fallezca antes. Con lo cual, ahora mismo, a diferencia de nuestro artículo 9.8, que sí tenía una solución. De todas maneras, ahora con los reglamentos del 16 se nos ha abierto en este ámbito, yo creo que una puerta muy interesante, que es la posibilidad de hacer un cambio retroactivo de la ley aplicable al régimen económico matrimonial. Si me está oyendo alguien de los que el viernes me oyen Las Palmas, le va a sonar esto después, porque me voy allí. Sí, porque directamente yo creo que una de las posibilidades que tiene el cambio retroactivo de la ley aplicable al régimen económico matrimonial es, para llegado el caso, establecer una coherencia sistemática y coordinación con la ley aplicable a la sucesión. Es cierto que las circunstancias a veces no lo van a permitir, pero teniendo en cuenta que las posibilidades de elección de la ley aplicable al régimen económico matrimonial son más amplias que los de la ley de la sucesión, yo creo que esa coordinación puede venir por ahí. Cambiar la ley aplicable, reestructurar todo el patrimonio de los cónyuges en función de lo que determine ese cambio, si hay también cambio de régimen económico, es decir, si vamos a pasar a un régimen de comunidad o un régimen de separación, si el cambio de ley lleva consigo, o si no, coordinarlo, y de esa manera coordinar la liquidación del régimen económico matrimonial con la ley de la sucesión y evitar en ese sentido las ciertas incoherencias que a veces son demasiado importantes, ¿no? Sí, sin perjuicio de que, bueno, al final nos movemos en la nacionalidad y si la nacionalidad es dispar, los márgenes que tenemos son Sí, pocos. pero en régimen económico matrimonial puedo optar tanto por la ley de la nacionalidad como la ley de la residencia Sí, habitual. Con lo cual, sí, si yo tengo, vamos a ver, si somos dos nacionales que no podemos cambiar la ley, o sea, que solo podemos elegir una ley de la sucesión, a lo mejor sí que con la residencia habitual en el por poder régimen arreglar. económico matrimonial podemos arreglar. Es un campo nuevo que es muy interesante a los efectos de coordinar las dos instituciones. Seguimos y, bueno, tenemos que hacer necesariamente un apunte de derecho interregional, de remisión a un sistema legislativo, a pesar de que estamos aquí en el territorio del Código Civil. Evidentemente nuestro sistema es complejo y esto puede determinar o da muchísimo juego en el ámbito sucesorio, ¿no? Y lo puede dar desde el punto de vista de un español, por ejemplo, que tenga una vecindad civil pues gallega o catalana, saber si puede elegir el sistema correspondiente a su vecindad civil, o un extranjero saber si puede beneficiarse, en su caso, de desearlo, por un sistema foral de la comunidad autónoma donde resida. Porque sé lo que vas a decir y luego yo pues voy a meter un poco de polémica. Perfecto. Sobre la primera cuestión, yo no creo que solo pueda, sino es que tiene que. Porque cuando en un supuesto de una sucesión con elementos internacionales un español quiere optar por la ley, él no se puede quedar en el primer paso, porque yo, cuando tengo que
redactar ese testamento, no me puede decir la ley española. Yo le tengo que decir, pero ¿qué ley española? Entonces, él podrá elegir la ley española y a continuación tendremos que ver cuál es su vecindad civil para saber cuál es. Él va a optar por la ley de su nacionalidad, ¿vale? Pero en el caso de un sistema plurilegislativo como el español, tenemos que dar el paso siguiente para que esa ley nacional sea la ley de su vecindad civil, porque si no, no puedo seguir. Respecto de la segunda parte y las resoluciones famosas del finiquito balear y del pacto de mejora en Galicia, no cabe ninguna duda, y siento en este caso discrepar con la Dirección General, que extranjeros residentes en España pueden servirse en el territorio foral correspondiente de los negocios jurídicos que esa legislación tenga reconocidos. ¿Me puede alguien decir que entonces no es justo que dos ingleses que viven en La Coruña hagan, después de 2 años, un pacto sucesorio con arreglo a la ley gallega, mientras que 2 madrileños que se han venido a La Coruña tienen que esperar 10 años para tener la vecindad civil gallega y poder utilizar el pacto? Bueno, eso es una cuestión que el legislador español no ha querido resolver, pero lo que no se puede es, como consecuencia de eso, querer derivar un perjuicio al margen de las normas. Yo hace poco, lo sabe Isabel, tuve ese caso en la oficina. Bueno, yo lo he seguido haciendo, los pactos sucesorios de extranjeros en Galicia los he seguido haciendo, pero se me planteó un caso especialmente delicado de un matrimonio inglés que llevaba 20 años residiendo en La Coruña y tenían necesidad de hacer una transmisión patrimonial entre ellos, y a poder ser sin coste fiscal. Y entonces, analizando la situación, el mejor negocio que teníamos era un pacto sucesorio de apartación. Hicimos la apartación de un inmueble y el problema era que luego había que inscribirlo en el registro de la propiedad. Yo en estos casos hago la escritura como si estuviese haciendo casi un dictamen de la oposición. Explico por qué esta ley, por qué este negocio y por qué esta consecuencia. El pacto de apartación de los 2 ingleses con residencia habitual en La Coruña se inscribió en el registro de la propiedad y no tuvo mayor problema, porque es lo razonable. Además, con el reglamento en la mano es que no cabe otra solución posible. Sí. Totalmente de acuerdo con Isidoro bueno, en todo. Lo que pasa que respecto de la primera parte de la pregunta, la posibilidad o incluso de ver, como dices, de que el causante español no escoja la ley española, sino la ley gallega directamente o catalana, pues tengo que meter un poco de elemento de debate, porque en términos estrictos, y creo que hay que ponerlo de relieve, que es un problema que tiene nuestras soluciones para conflictos internos aplicadas a reglamentos, en términos estrictos no podría ser así. Quiero decir, la solución que propones y que seguro que se realiza en la práctica es la correcta bajo los objetivos y el espíritu del reglamento. Eso es indudable y es la más coherente con el artículo 22, porque escoger la ley española es tanto como no hacer nada. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero en esa operación estamos, ¿verdad? Estamos olvidándonos del artículo 36.1. Estamos pasando por encima la solución indirecta que nos lleva a que, pues bueno, en los estados plurilegislativos tenemos que primero acudir a las normas que ese estado tenga para resolver los conflictos internos. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con que si nosotros aplicamos el artículo 9.8 en lectura artículo 16, pues sería la última vecindad civil del causante. Y esto rompe totalmente con la voluntad que tendría el causante y con el espíritu del artículo 22. Pero es así.
Y hasta que no abordemos este tema, seguirá siendo así. Y si hay algún heredero al que no le guste que se aplique la ley catalana escogida directamente, si tiene un buen abogado, quizá podría pues poner en aprietos esa aplicación de esa ley. Solo estoy sacando Sí, lo el sé, debate Isabel, clásico pero de... es un debate clásico, pero que cuando el debate o la cuestión se enfrenta a la lógica, yo creo que pierde sustento. Porque lo que no tiene mucho sentido es que yo, y ya sé de lo que estamos hablando, pero por aportar un poco más, es que yo opte por la ley española, y cambie mi nacionalidad y me muera siendo francés Mm. y mi derecho aplicable sea el español Y no tengo vecindad civil. y no tengo vecindad civil, Mm. y entonces se me va tal, y que yo haga una profesión iuris por la ley española, por la vecindad civil gallega, planifique mi sucesión con Sí. arreglo a la vecindad civil gallega y que alguien me diga que usted no cristalizó la ley de la sucesión con esa profesión iuris. Sí, totalmente, Creo que no es ajustado al totalmente de espíritu y al acuerdo. sistema. Es que Totalmente de no, acuerdo. Lo que ocurre es que hay que revisar sí, las soluciones que se vale, aplican pero cuando se tenemos, remite al sistema plurilegislativo, porque sí, no se adaptan. pero tenemos el principio, yo parto de que, bueno, es un principio que desde que estudiamos Derecho y Derecho de Sucesiones lo tenemos claro, ¿verdad? Que la ley de la sucesión es la voluntad del causante. La voluntad del causante encajada en el ordenamiento aplicable. Le estamos diciendo al ciudadano, elija usted la ley de la sucesión. Ya, En el caso español tenemos una amplitud de leyes susceptibles de aplicar. Oye, pero no estoy aplicando, no estoy eligiendo una que no sea la que me corresponde ahora, sino que opto por la que tengo ahora, o incluso podría optar por la que tuviera el tiempo del fallecimiento. Podría decir, bueno, yo estoy previendo que me voy a vivir dentro de unos meses a Barcelona y planifico mi sucesión con arreglo a la ley catalana. Bien, si no adquiero esa vecindad civil, evidentemente eso decae. es inválida, sí. Pero que yo en el momento en que tengo una ley la elija y que después no sea, y que si cambio de nacionalidad me vale, y que si cambio de vecindad civil no me vale, a mí eso me choca y no creo que pueda ser una solución susceptible de triunfar. Porque hay que modificarla. Bien, pero es que estamos, como lo decíamos al principio, hay un legislador que mal que bien ha hecho su trabajo, pero hay otro que no ha querido saber nada. Bueno, vamos a seguir avanzando. Efectivamente, esos son flecos importantes. Hay muchos ejemplos de inadaptación de la aplicación del reglamento con el 9.8. Ese es uno, pero hay más ejemplos porque nuestro derecho interregional efectivamente ahora mismo no casa con las soluciones del reglamento, ¿no? Para finalizar esta primera parte, nos quedan todavía dos, aunque son más cortas. Elementos, datos claves para una planificación sucesoria internacional. Cuando hay elementos de internacionalidad, cuando hay bienes en diferentes países, si hubiera que dar 2 o 3 claves a la hora de ordenar esa disposición sucesoria, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero, conocer la composición patrimonial posible de esa sucesión, ¿verdad? Saber dónde están los bienes y conocer. Eso es importante porque aunque nos olvidamos a veces cuando estamos aplicando la ley de la sucesión, que hay otras leyes que es posible que incidan, como las leyes de policía del artículo 30 o las leyes que determinan también la naturaleza de los derechos reales o las adaptaciones de derechos reales que pueden ser. Y en función de eso, yo parto de un principio siempre que para mí es importante la libertad de disposición. Y en ese sentido, cuando hay varias leyes en juego, puede haber varias leyes en juego, mi recomendación o mi consejo es tratar de buscar la ley que permita un mayor ámbito de disposición. Entendido en el doble sentido.
un ámbito de disposición en cuanto a la posibilidad de negocios jurídicos o de disposiciones posibles a la hora de conformar la ordenación testamentaria o sucesoria, y por otra parte también que tenga unas menores restricciones de tipo cuantitativo, es decir, que sea un sistema legitimario, entre un sistema legitimario demasiado riguroso y un sistema más laxo. Yo normalmente aconsejo y los ciudadanos optan por un sistema de mayor libertad. Yo creo que son esos los elementos fundamentales a la hora de afrontar una planificación sucesoria internacional. Sí, bueno, efectivamente, si el derecho de tu nacionalidad te va a permitir muy poca libertad de disposición, quizá no te interese escogerlo directamente. Pero sí es verdad que la única manera que tiene el reglamento de realmente garantizar una ordenación anticipada de la sucesión de manera satisfactoria, exitosa, es escogiendo la ley sucesoria, porque así ya sabemos a lo que nos atenemos. Ahí, de manera implícita, cuando el reglamento está diciendo que la libertad de disposición se determina por la ley sucesoria, de manera implícita sí que está, digamos, premiando a los sistemas que tienen legítimas más largas. Porque si tú, en el momento de hacer tu testamento, ya tienes un sistema con legítimas largas, pues ya te adaptas a él y ya está. Pero si lo tienes, si se te aplica un sistema de legítimas más cortas y luego viene una ley sucesoria porque no has escogido ley sucesoria y viene una ley sucesoria determinada en el momento del fallecimiento que tiene unas legítimas más largas, al final van a tener preferencia. Entonces, bueno, ahí es verdad que si se quiere con éxito, ¿por qué? Porque, claro, igual la ley de mi residencia habitual en el momento que realizo el testamento me es mucho más beneficiosa que la ley de mi nacionalidad, pero igual fallezco dentro de 40 años y no tengo ni idea de dónde está mi residencia habitual en ese momento. Entonces, ahí es verdad que la elección de ley es realmente Pero, abierta. es el caso que me imagino, que si tú tienes, claro, el sistema legitimario gallego es bastante más laxo que el del asturiano, ¿verdad? O el del Código Civil. Pero, por ejemplo, si tenemos dos ingleses residiendo en Oviedo, Sí, a ellos les vas a recomendar mantengan ustedes la aplicable de la ley inglesa, si lo que quieren es tener una libertad absoluta sí. de disposición. De la misma manera que si tienes a dos asturianos residiendo en Londres y que vienen un día a la oficina a hacer el tercio, dije no, déjense estar con la ley de la residencia habitual. Yo le diría, háganlo constar en el testamento, hagan alguna referencia de que es la ley que consideren ustedes adecuada y que se vea. Y por eso es lo más fácil y lo más inmediato a la hora de abordar una planificación en este sentido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que ha quedado bastante clara el posicionamiento. Vamos con el segundo bloque, que es el bloque del certificado sucesorio europeo. El reglamento introduce esto como un elemento novedoso y que pretendía ser un elemento de una utilidad enorme, ¿no? Pretendía ser una alternativa a los certificados, a las declaraciones de herederos o certificados sucesorios nacionales, con una eficacia probatoria, incluso registral, entre comillas, luego hablaremos de eso. Y la primera pregunta es si en la práctica está funcionando con toda la utilidad y las ventajas para los que fue diseñado el certificado. Hemos manejado estadísticas a nivel europeo de los certificados que se han expedido. No ha habido una utilización masiva de ellos. Yo he escrito sobre ello y he hecho, todavía no he llegado a los dedos de una mano. No, en la práctica no se está utilizando tanto. Ah, en otros países, por ejemplo en Francia, porque hay resistencia propia de los notarios a hacer el certificado de sucesión europeo y prefieren su acte de notoriété. En España yo creo que hacemos lo que nos solicitan y
Y en la práctica, por ejemplo, yo he tenido, es curioso, me han pedido un certificado de sucesión europeo cuando no se podía utilizar porque lo quería un banco en Suiza. Para liberar el dinero de una cuenta, un banco en Suiza, y claro, en tanto que no es Estado de la Unión Europea, la finalidad no se ajusta y no lo puedes librar. Pero sobre todo el conocimiento que yo tengo es en bancos, en Centro Europa, Alemania, en Luxemburgo, en Bélgica, donde más donde más se solicita. Em, en la práctica, de hecho ahora, el otro día me pasaban una encuesta de la comisión porque están viendo, ahora que se cumplen los 10 años y está prevista en el propio reglamento su revisión, se está planteando si se puede de alguna manera simplificar el modelo de expedición del certificado sucesorio europeo. Preguntaban qué crees que sobra, qué falta. El problema del certificado sucesorio europeo es un problema que está en la propia génesis del certificado. Una sucesión es compleja, pero una sucesión internacional es muchísimo más compleja. Y lo que quiere el reglamento es que esa complejidad intrínseca de una sucesión internacional se vierta en un formulario que muchas veces no permite acoger toda esa complejidad. Alguno que he hecho y alguno que he ayudado a hacer, para mí hay una parte que es la más importante y la más peligrosa para la autoridad que expide el certificado sucesorio europeo, que es aquel apartado que se refiere a las limitaciones o cargas que puedan derivar para los beneficiarios bien del propio testamento, bien de la ley de la sucesión. Yo siempre pongo el mismo caso cuando hablo de estos supuestos. Es fácil que el certificado sucesorio europeo te lo pidan para que un legatario pueda disponer del dinero que el causante tenía en una cuenta bancaria en un país de la Unión Europea. Vale, pues entonces tú puedes librar ese certificado diciendo que este legatario tiene esto. Vale. Pero en España hay un artículo, si la ley aplicable es española, que es el artículo 885 del Código Civil, que nos dice que el legatario no puede tomar por sí solo autoridad, no puede tomar por sí solo posesión de la cosa legada, sino que debe su entrega al heredero, al albacea, cuando esté facultado para darla. Vale. Si libras el certificado sucesorio sin acordarte que hay un 885, el legatario dispone del dinero y eso supone un quebranto para las legítimas de los herederos y un supuesto gravísimo de responsabilidad. Bueno, pues si eso lo vemos en un tema sencillo, si lo multiplicas porque puede haber una legislación aplicable a la herencia que sea la francesa o que sea la germana, con unos supuestos de leyes de policía en temas de derechos de predeterminación o de adquisición preferente de las instituciones distintas que pueda haber, se supone una complejidad enorme con una responsabilidad que asume la autoridad que lo expide, que es realmente grande. Entonces yo creo que ese es posiblemente uno de los factores que está limitando la utilización del certificado, pero que no puedes prescindir de él porque precisamente lo que el certificado quiere es simplificarle a los protagonistas de la sucesión su vida en el tráfico. Y eso es lo que yo creo que es más complicado. Isabel, ¿quieres comentar algo? Siguiendo con ese tema y al hilo de lo que comentas en relación con el formulario, bueno, algunas cuestiones de procedimiento, ¿no? Primero, ¿cuál sería el notario? ¿Qué notario es competente para emitirlo? Has hablado del formulario y la complejidad que tiene. Yo al hilo del problema que estabas planteando, me preguntaba si no hay que tener especial cuidado. A lo mejor el formulario no está adaptado, no me lo he estudiado, la verdad, y nunca he expedido, por razones obvias, un certificado sucesorio europeo. Pero si a lo mejor no habría que solucionarlo adaptando el modelo del formulario a la legislación que va a ser aplicable a la sucesión, ¿no? Porque si no puede quedarse en una utilidad formal que luego puede colisionar con la ley sucesoria y al final se plantean más problemas de los que se resuelven. No sé si el formulario permite o debería adaptarse para recoger cuál es la ley sucesoria y el margen real que tiene un legatario, en el caso que nos contabas, a la hora de disponer el bien o cualquier otra limitación, ¿no?
puedo añadir una cosina, porque justo la cuestión prejudicial que está pendiente ahora, que se lanzó, no lo sé, hace un mes o menos, en el asunto Marguanat, añade un elemento más a lo que estás planteando, Pilar, que es si el certificado sucesorio europeo tiene que también tener en cuenta los requisitos de la legislación del Estado miembro donde haya bienes que vayan a ser objeto de ser inscritos en un registro de la propiedad, que está pendiente. Esto todavía lo dificulta muchísimo más, claro. Sí, bueno, es que en realidad, aunque tú apliques la ley sucesoria española correspondiente, en la medida en que el certificado se pide para una finalidad concreta, yo creo que hay que tener en cuenta la ley o el ordenamiento donde ese certificado se vaya a considerar a los efectos de saber lo que te puede hacer falta. Yo, algunas ocasiones, algún compañero italiano me llama y me dice: Isidoro, voy a expedir este certificado y lo vamos a inscribir en Tenerife. ¿Cómo hago la descripción del bien o qué tengo que incluir en la descripción del bien para que esto se inscriba? Pues la referencia catastral, los ajustes, todos. Sí, es cierto. Lo que pasa que, Pilar, a veces lo que estamos hablando, lo que yo te decía, querer trasladar a un certificado, que es un formulario, o sea, tienes el espacio que tienes muchas veces, puedes ponerle las hojas que quieras, pero la dificultad que pueda haber de una reserva habitual, de una reserva ordinaria, de una reversión del 812, poner eso en el formulario y que después el que lo recibe lo vaya a entender, es que es muy complicado. Es muy complicado porque es muy complicada la materia, ¿no? Con lo cual nace un poco muerto, ¿no? No, yo creo que tenemos que ir utilizándolo, y es cierto que la práctica, al final, las situaciones para las que se utiliza son muy concretas y se va utilizando. Pero no apareció la panacea del pasaporte de los herederos que hablábamos cuando se publicó el reglamento. Dos apuntes más en relación, bueno, lo que comentaba antes, la competencia, el notario que tiene competencia para expedir ese certificado. Y un segundo apunte, el tema de la eficacia registral. Es decir, de acuerdo con el artículo 14, ¿no?, de la ley hipotecaria, el certificado sucesorio europeo es un título inscribible. Entonces, ¿se está funcionando realmente como título inscribible? Ya hablo de la práctica española porque, bueno, el derecho registral sigue siendo un derecho básicamente de cada Estado miembro, ¿no? Y cada uno pone sus requisitos. Claro, ahí la experiencia nuestra es poca, porque el notario español les pide certificados sucesorios europeos para que surtan efectos fuera de nuestras fronteras. Entonces, y los certificados sucesorios europeos que se inscribirán en España serán los expedidos en otros estados de la Unión Europea. Yo eso no sé. Yo sé que hay compañeros que de vez en cuando me llaman para que les ayude a los oriente a la hora de expedir el certificado, y no me han dicho después: oye, esto de lo que hablamos no se llegó a inscribir. No lo sé. En cuanto a la competencia, una vez que el notario, o sea, la autoridad española ha sido designada como competente por la aplicación de las normas del reglamento, los artículos 4, 7, 10 y 11, a los que remite el artículo 64, la disposición final 26 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, cuando regula esta materia, señala como notario español competente el que haya sustanciado la sucesión al sucesor en el protocolo o al sustituto. Yo, cuando vi esa norma, dije: pero aquí me falta competencia. Y tengo dos casos sencillos. Imaginémonos el supuesto de un ciudadano alemán que haya hecho su testamento en Alemania. Se viene a vivir a España, donde tiene sus hijos en compañía y también sus herederos, y fallece. Él optó en ese testamento por la ley alemana, ¿vale? Por lo tanto, la ley alemana rige la sucesión. Según la ley alemana,
no es necesaria aceptación de la herencia. La herencia se transmite de manera automática por el fallecimiento del causante. Es decir, hay un testamento en Alemania y yo, heredero de un causante alemán residente en España, no tengo que hacer nada. Pero quiero el certificado sucesorio europeo de mi padre para llevarlo a Alemania y de reclamar el dinero en los bancos. ¿A qué notario voy? Si ningún notario no tiene por qué sustanciar la sucesión. No está adaptada. No está adaptada. Yo había hecho... Ahí podrían ir también a las autoridades alemanas directamente. Podrían, pero por regla general del 4 tendría... Sí. Sí, por regla general del 4 sería España quien tiene que librar. Y con arreglo no tenemos norma de competencia. No la tenemos. Ya, interna. Interna no la tenemos. O sea, hay muchos casos en los que no tenemos norma. Tenía otro por aquí Sí, el heredero de un ciudadano italiano que hubiera aceptado la herencia de su causante, bueno, sí, o sea, causante italiano que vive en España, residente en España, y el heredero va a Italia y hace allí la aceptación de la herencia, pero cuando quiere un certificado sucesor europeo, como el señor tenía su residencia habitual en España, el notario competente es el notario español. Y no tengo regla de competencia. Entonces, yo critiqué en su día, y la sigo criticando, la regulación que se estableció en esta disposición final de la Ley de Cooperación Jurídica, porque hicieron una transposición de la regla de competencia que se había establecido respecto al título ejecutivo europeo. Entonces, en el título ejecutivo europeo dice, ¿quién puede expedir el título ejecutivo europeo? Aquella autoridad que haya sustanciado el procedimiento. Claro, ahí sí que hay siempre un procedimiento previo, donde después va a derivar el título ejecutivo europeo. Pero en el certificado sucesorio europeo, no necesariamente, como acabamos de ver. Entonces, hay supuestos, y no pocos, en los que no hay regla de competencia interna. Bueno, yo ahí entendería que cualquier notario español lo es competente. Es decir, la respuesta no puede ser que no hay ningún notario competente, sino yo que entendería que cualquier notario es competente. Vale. Esa es la interpretación que le pero daría. entonces yo establecería una regla de libre elección. Lo Sí. dejaría. Vamos a ver, no justifica al legislador español que ha hecho una regla de competencia Sí, territorial nefasta, al final, como hay muchos otros ejemplos. La solución es esa, que cualquiera lo podemos hacer. Efectivamente, claro, sí. Pero la idea cuando tienes una regla de competencia es fijar un ámbito determinado y alguna autoridad para que no tengamos duplicidades. No, evidentemente, tiene que haber una norma coordinada, pero bueno, hay muchos ejemplos en los que esa coordinación no se da. Voy a leer dos comentarios que hay entre nuestros oyentes. Paolo Pascualis habla de: me gustaría señalar que en Italia el certificado sucesorio europeo se utiliza cada vez más y los notarios están superando el complejo de novedad que sufrieron cuando se introdujo. Bueno, pues nos alegramos mucho, a ver si se contagia ese entusiasmo en la práctica española. Sofía Lucas pregunta por la referencia de la sentencia que Paolo Pascualis creo que ya le da, que es la 873-24. Bueno, pues no sé si hay alguna, creo que en el chat no había ninguna otra referencia. No sé si queréis comentar alguna cosa más sobre este tema. Sobre el certificado sucesorio sí que me gustaría hacer la siguiente reflexión. Tenemos un causante, tenemos una herencia. Para el reglamento deberíamos tener una ley de la sucesión, o en realidad tenemos una ley de la sucesión. En cambio, ese principio de unidad no se aplica necesariamente al certificado sucesorio europeo. Es decir, de una misma sucesión o en una misma sucesión pueden ser expedidos en función de sus distintas finalidades e incluso en función de los distintos interesados una pluralidad de certificados sucesorios. Bueno, puede ser complejo si se hacen mal. Si se hicieran bien, tendrían que estar coordinados. Bueno, vamos con la última parte, que es la relativa hasta la competencia judicial notarial establecida en el reglamento. Y ahí la pregunta es, sobre todo porque ha sido, bueno, controvertida o lo está siendo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y un poco en la práctica de derecho comparado,
la perspectiva del notario como órgano jurisdiccional en el ámbito del reglamento de sucesiones. Es decir, si se entiende como un órgano jurisdiccional vinculado, por lo tanto, a todas las reglas de competencia que establece el reglamento para todas las materias en las que tiene que intervenir el notario en materia de sucesiones, que son muchas. Bueno, yo ahí el punto de vista que tengo es, creo que muy claro. Nosotros, cuando actuamos con carácter jurisdiccional, no lo hacemos, por supuesto, en el ámbito jurisdiccional contencioso, no es nuestra tarea, pero sí que lo hacemos, sobre todo desde la ley de 2015, en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Eso quiere decir que cuando yo actúo en el ámbito de la jurisdicción voluntaria y en el caso más claro, en el ámbito sucesorio, es cuando corresponde una declaración de herederos, yo considero que el notario español está sometido a las reglas de competencia del reglamento. Y yo, por ejemplo, he rechazado en algunas ocasiones declaraciones de herederos por falta de competencia, en tanto que la residencia habitual del causante no estaba situada en España. Y en ese sentido lo extiendo a cualquier intervención del notario cuando en la herencia haya un elemento extranjero y caiga dentro del ámbito de la jurisdicción voluntaria. Sí, bueno, no sé si el TJUE y el concepto de órgano jurisdiccional del TJUE va en esa línea, sobre todo después de la sentencia al Bausui, con el comentario imprescindible de Pilar, donde bueno, hace hincapié en que para que haya esa actividad jurisdiccional a efectos del reglamento haya una capacidad decisoria de confrontación con la imparcialidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí no sé si todos los actos notariales que caen dentro de la ley de jurisdicción voluntaria cumplen esas condiciones, ¿no? Sí, la declaración de herederos a intestato, que efectivamente puede haber oposición y hay una decisión por parte del notario, pero estoy pensando en la protocolización de testamentos, apertura de testamentos cerrados, etcétera. Bueno, la cuestión es determinar. Yo, por ejemplo, el otro día, cuando hablábamos de esto, lo planteaba, por ejemplo, en relación con una aceptación de herencia beneficio de inventario. Ya. Una aceptación de herencia beneficio inventario. Yo creo que si no tengo competencia territorial en aplicación de las reglas de las normas del reglamento, excluyo de verme las normas de la ley del notariado sobre la competencia interna. Porque primero tengo que examinar la regla de la competencia internacional. Entonces, cuando yo en la norma interna tengo norma de competencia territorial interna, yo antes tengo que ver si España tiene competencia con arreglo al reglamento. Entonces, por ese criterio me guío. Sí, precisamente los actos de repudio o de aceptación de la herencia o la aceptación o beneficio de inventario son la excepción. Es decir, porque el artículo 13 es una actividad claramente no jurisdiccional en la que sí hay vinculación de cualquier autoridad ante la que se puede realizar la aceptación o la renuncia de la herencia. Pero los propios considerandos del reglamento reconocen que son actividades no jurisdiccionales. Pero ahí el notario sí que está vinculado, bueno, Como porque autoridad que como recibe autoridad que recibe la la declaración declaración. de voluntad. Sí, pero vamos a ver, en una aceptación a beneficio de inventario, aparte de la manifestación de voluntad propiamente dicha, hay toda una serie de actuaciones que vienen derivadas a nosotros por la ley de jurisdicción voluntaria que antes estaban residenciadas en los tribunales de justicia. Es decir, yo creo que hay que distinguir lo que es la manifestación de voluntad que yo pueda recibir en tanto que autorizante del documento público, de todo del expediente o del procedimiento que implica una aceptación a beneficio de inventario en el derecho español. Primero habría que determinar si con arreglo a la ley de la sucesión esa aceptación a beneficio de inventario cabe o no cabe, porque en función de la ley de la sucesión tendríamos que ver si aplicamos la ley española o no aplicamos la ley española. Pero yo cuando
me viene la competencia interna por una norma, o sea, me viene determinada la competencia interna por una determinación territorial, yo antes examino si, con arreglo al reglamento, la autoridad española es competente. Porque entiendo que ese es el margen donde entramos en el concepto del artículo 2. Entonces, reformulando para concluir, cualquier actividad notarial en materia de sucesiones, desde tu punto de vista, está vinculado con... No. ¿Les vincula a las reglas de competencia? No. Por ejemplo, ¿qué todo lo actividades no contrario. estaría Pues en vinculadas? todas, o sea, redacción de testamentos, aceptaciones, o sea, las particiones de herencia. No, yo entiendo únicamente aquellas que vienen determinadas con carácter especial en la ley de jurisdicción voluntaria. Si la ley de jurisdicción voluntaria determina que en España solo determinados notarios pueden hacer esa actuación, porque hay normas de competencia territorial interna, entonces yo digo, bueno, pero primero tengo que ver si, con arreglo a las normas de competencia internacional, la autoridad española es competente. Si lo es, sigo, si no, paro. Bueno, lo dejamos para otra mesa redonda. Vamos a abrir ahora, hemos dedicado ya hora y media a todos estos temas. Yo, invito a los que están aquí asistiendo o los que estáis del otro lado a que preguntéis, comentéis, discrepéis lo que estiméis oportuno en relación con las muchas cuestiones que se han tratado o que no se han tratado y que tenéis especial interés en conocer. Bueno, parece que hemos agotado a todo el mundo, a los presentes y a los ausentes. Bueno, la verdad es que, no sé si queréis comentar alguna cosa. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante amplio a muchísimas cuestiones. Algunas están resueltas, otras probablemente no, pero lo importante es avanzar y sobre todo en familiarizarse, ¿no?, con estos instrumentos que están aquí para ser aplicados y para ser aplicados tienen que ser conocidos, ¿no? Y creo que una actividad de este tipo ayuda a esa divulgación y por lo menos a plantearse el interrogante de ¿y cómo funcionaría aquí el reglamento? Y a partir de ahí ir tirando del hilo o llamando a Isabel o llamando a Isidoro para que le resuelvan la cuestión, ¿no? Pues por nuestra parte yo creo que nada más, agradecer muy sinceramente a Isidoro que haya venido desde A Coruña hasta Oviedo, agradecer a Isabel que haya venido desde Gijón hasta Oviedo y agradeceros a todos el tiempo y la atención que nos habéis dedicado. Hasta otra ocasión, muchas gracias y muchas gracias a la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Oviedo.